Muy buenos días, bendiciones para todos los hijos de Yud-Heh, para toda esta manada pequeña tan hermosa que nos estamos reuniendo para bendecir a nuestro Padre Celestial con nuestra presencia, con nuestro amor, con un corazón lleno de, de esa disposición para agradarlo a Él, para buscar su palabra, su presencia, su santidad en cada día de nuestras vidas. A cada uno de mis amados, de mis hermanos que se están en este momento sintonizando con esta transmisión, les envío un abrazo muy especial, muy cordial. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la justicia de Dios, con ese tema que es de verdad de mucha revelación para nuestras vidas, que trae respuestas, que trae una enseñanza muy especial y es sobre todo guiarnos a una forma en la cual nosotros debemos ver lo que sucede en nuestro día a día, alinearnos con esa visión perfecta de nuestro Padre Celestial para con nosotros, para con su pueblo. Empezar también a tener esa comprensión y ese entendimiento y el discernimiento de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de la justicia de Dios, que hace parte de este gran estudio que estamos haciendo sobre la emuná y el bitajón, o sea, sobre la fe verdadera. Gracias a todos por su compañía y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una oración y asimismo dar tiempo para que cada uno de los que se sintonizan con nosotros ingresen a la reunión. Padre eterno, bendito y amado Yud-Heh, gracias te damos a ti, Padre Santo, por bendecirnos con un día más de vida, por permitir que nuestra alma regrese a nuestro cuerpo y haya podido descansar, haya podido reunirse contigo, recargarse, llenarse de energía y estar nuevamente, Padre Santo, acá presente para hacer tu voluntad, para buscar la forma para agradarte, para demostrarte cuánto te amamos, cuánto eres tú el primero en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque nos estás enseñando poco a poco la fe verdadera, esa forma en la cual nosotros debemos de verdad agradarte, buscarte y sobre todo mantenerte con nosotros, no alejarte en ningún momento, sino por el contrario, que seas tú día a día a nuestro lado, en todo momento, en toda situación. Padre eterno, queremos colocar en tus manos esta reunión para que traigas esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento de lo que nosotros debemos recibir para guardar nuestro corazón y para que sea nuestra edificación, para que nosotros podamos caminar contigo en todo momento. Padre eterno, coloca ángeles alrededor de nuestras casas, coloca, Padre Santo, a tu Santo Espíritu para que sea Él quien siembre esa palabra, que sea tu presencia, Padre Santo, la que nos ayude en todo momento en este día. Te amamos, Padre eterno, bendice cada uno de nuestros hogares, en el amor y los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, mis amados, entonces, el tema de hoy, que tiene que ver con la segunda parte de la justicia de Dios, es un tema un poquito fuerte. Yo sé que no va a ser agradable para muchos, va a ser un poquito pesado. Yo sé que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Y a veces la mejor forma para hablarle a un hijo es de manera directa y fuerte, para que asimismo nosotros podamos entender la voluntad del Elohim, del Creador de los cielos y la tierra en nuestras vidas. Lo que hemos venido conociendo nosotros durante ya varios años ha sido muy revelador, ha sido de mucha edificación, nos ha llevado a comprender muchas cosas que nos suceden en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar temas bastante
complicados, bastante difíciles, que yo sé que va a exhortar a muchos de nosotros, pero es el camino que nuestro Padre nos está trazando y asimismo nos ha ayudado a crecer mucho en el espíritu. Cuando cada uno de nosotros nacimos, llegamos a este mundo, nos presentamos totalmente desnudos, sin nada, y solamente esperamos que alguien nos ayude con ese alimento, con el vestuario, con el descanso, que nos escuche cuando lloramos, en fin, esa persona que nos ayude a alcanzar ese bienestar que se requiere cuando nacemos, desde el primer segundo. Y eso sucede con toda la humanidad, sin excepción alguna. Pobres, ricos, de cualquier estrato, en fin, todos pasamos por esa situación. Pero el aire, la tierra, el agua, el sol, etcétera, son cosas que ya se encuentran, que ya están ahí en el momento que nacemos. Y eso es gran parte de lo que Dios quiere compartir con toda la humanidad. Es su creación. Y como creación suya está ahí para todos. Muchas personas pueden pensar que el sol está ahí, el aire está ahí, la tierra está ahí, el agua está ahí, los árboles, en fin, que todo está ahí. Y que no hay que agradecer por nada de eso, porque ya los encuentran, ya están ahí. Y no se dan cuenta que esa creación que se encuentra ahí es algo que nuestro Padre Celestial nos da, no por obligación, sino porque Él desea compartir con cada uno de nosotros. La palabra justicia en hebreo es tzedek, pero hay una palabra cuya raíz es justicia y es tzedaká, que significa solidaridad, pero también lo han traducido de mala manera como caridad o como limosna. En este estudio les puedo decir algo, y es que en medio de este estudio logré, o por medio del Espíritu Santo, logré discernir que no es caridad, no es limosna, como se traduce en muchas partes. Es la traducción compartir. Y eso es lo que quiero que nosotros nos quedemos con, esa traducción de compartir. Yo no voy a hablar de limosna. En la Biblia vamos a leerlo mucho como limosna, pero les puedo decir 100% seguro que no es limosna, que es compartir. Dar limosna es dar algo que sobra, algo que me sobra. Entonces, a Dios, cuando nos comparte su creación, no es porque le sobre, es porque Él nos ama, es porque Él quiere que nosotros también disfrutemos de esa creación como Él la disfruta. El mejor ejemplo de entender que no es una limosna, que no es caridad, es, por ejemplo, cuando nosotros o cuando alguien siembra una semilla en la tierra, para que cuando crezca o cuando se abre esa semilla dé un fruto. Esa persona trabaja esa semilla, y ese fruto que sale
es la bendición de su esfuerzo, de su trabajo. Pero si discernimos bien esa labor, nos damos cuenta que ni la semilla, ni la tierra, ni el agua que la riega, ni el aire que la limpia son del hombre, sino que provienen de Dios, de la creación. Y para que el hombre reciba ese fruto, necesita compartir tiempo, compartir esfuerzo con la creación para que se dé algo. Todo proviene de Dios. Nosotros mismos provenimos de Dios. Y es Yud-Heh-Vah-He quien libremente nos otorga toda su creación para nuestro propio bienestar. Así que todo lo que vemos y no vemos es Dios en su papel de Padre Celestial y en su papel de El Shaddai, o sea, el que nutre, el que da sustento, el que protege, el que satisface. En ese papel, Él es quien nos observa desde lo más alto, para cuidarnos a nosotros como su pueblo. Ese Padre bondadoso, pero que es justo. Porque no solamente para proveer a su pueblo con el sol, con el agua, con la tierra, con toda su creación, también en su justicia debe proveer al mundo, a quienes no son parte de su pueblo, con ese mismo sol, con esa misma tierra, con ese mismo aire, en fin, con toda su creación. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Dios no hace acepción de personas y su justicia es para todo el mundo, para toda la humanidad. Nos trata a todos con el mismo amor. Nos trata a todos con la misma corrección, así muchos no la quieran ver. Nuestro Padre Celestial nos dio las luminarias, el sol, la luna, las estrellas, para reunirse con todos, con todo su pueblo. Pero asimismo invita a todo el mundo a que se reúnan con Él en los tiempos señalados, en esos tiempos en los cuales Él quiere compartir su amor de una manera plena y perfecta con todo el que quiera ver esas señales y reunirse en una cita, en una fecha especial. Claro, empezando por el Shabbat, que es cada 7 días. Empezando por ese día de reposo en el cual Él dispone de su esencia, de su plenitud, para descender a este mundo y reunirse un par de minutos en un momento agradable donde todos nos sentamos en torno a su presencia cuando desciende, donde nosotros le agradecemos por el vino, por el pan, por nuestras familias, las mujeres, los hombres, los niños, donde pedimos que sea Él quien nos bendiga en ese momento cuando está descendiendo, en fin, compartir ese Shabbat. Y está no solamente para el pueblo de Dios, está para todo el mundo. Dios es justo. Él no ha ocultado nada a quien no quiera recibirlo. Quien quiera ser parte del pueblo de Dios, Dios es justo y le comparte su verdad, le comparte sus misterios. Tiene una relación perfecta con todo el que quiera tenerla con Él. Así que nuestro Padre Celestial, Yud-Heh-Vah-He, día a día nos da su Seacá, comparte su creación con nosotros. Y recordemos que Seacá, compartir,
proviene de la raíz sed, que es justicia. O sea que cuando se comparte, se es una persona justa. Empecemos a entender el término de ser un justo en este mundo. Así que cuando vemos la visión de una persona que quiera compartir lo que Dios le da en este mundo, es una persona justa. El mundo en general piensa y enseña que entre más se tiene, más poderoso, más fuerte y más tranquilo se puede ser. Pero lo que no sabe es que entre más se confía en Dios, en Yud-Heh-Vah-He, más yo soy su brazo extendido en este mundo, más comparto de lo que Él me da. Entonces, Yud-Heh-Vah-He más obra en fuerza, en poder y en paz y en bienestar en mi vida. Muy claro lo dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. En esos momentos en los cuales yo me dejo en las manos de mi Padre Celestial, es cuando Él se hace fuerte en mi vida. En esos momentos en que yo más comparto con el necesitado, es cuando más fuerte se hace Dios en mi vida. Cuando nosotros compartimos con el prójimo, no lo hacemos o no lo debemos hacer desde la caridad, desde el ay pobrecito, no tiene. No lo debemos hacer desde nuestra propia bondad o generosidad, sino que realmente nosotros, el sentimiento que tiene que haber en nuestro corazón, recuerde que también nosotros estamos muy atados a la intención del corazón, es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Lo que debe haber en nuestro corazón es el deseo de compartir los recursos que nuestro Padre Celestial nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos lleva a ser justos delante del Eterno. Reconocer que Yud-Heh-Vah-He nos da, y como Él nos da, entonces nosotros somos su brazo extendido en este mundo y vamos a compartir a cada uno de los necesitados. Y eso lo que va a hacer es que va a atraer la justicia de Dios en este plano físico material. Salmo 82, versículo 3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. En otra traducción dice: haced justicia al pobre y al indigente. O sea, no es caridad lo que nosotros debemos darles, es atraer la justicia de Dios a este mundo para compartir con ellos, con los necesitados, con el pobre, con el indigente, con el afligido, con el menesteroso, con el débil, con el huérfano. Algo que yo aprendí hace un par de años, en ese tiempo en el que yo he podido estudiar de manera profunda la palabra, donde he buscado lo que piensa nuestro Padre Celestial, lo que significa la voluntad del Creador, es que si yo soy un hombre totalmente agradecido día a día con el Creador por lo que Él me permite vivir, los recursos que yo puedo compartir, por el alimento o una prenda de vestir que yo puedo llevarle a una persona en una donación, en una forma de compartir, cualquiera que sea, y yo se lo entrego a esa persona,
cuando se lo entrego, yo le digo que no me tiene que dar las gracias a mí, que se las tiene que dar es a Dios. Que sea nuestro Padre Celestial, a El Shaddai, porque es Él quien nos provee y nos sustenta. Que gracias a Él que me hizo llegar esos recursos, esa prenda, ese alimento a mis manos, yo se lo puedo entregar de mis manos a las manos de la otra persona, con amor, pero agradeciéndole los dos a nuestro Padre Celestial que nos permite compartir ese momento. Claro, después de alejarme, yo sigo orando y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por permitirme compartir y cumplir su palabra, su voluntad en mi vida. Proverbios 22:9, Proverbios capítulo 22 versículo 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Ser consciente que todo lo que tengo proviene de Dios es tener emuná y bitajón, ya que estoy depositando toda mi fe, mi confianza y mi esperanza en el dueño de todo. Que gracias a que yo soy consciente de eso, Él hace justicia. Él trae a mi vida y a la vida de los que coloca en mi camino recursos para compartir entre todos. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Yud-Heh-Vah-Uj de los ejércitos. Nosotros solo somos administradores de los recursos que Dios nos da. No importa cómo lleguen, solo somos aquellos que Él ha escogido para ser su brazo extendido en este mundo. Eso sí, que provengan de buena manera. No estoy hablando de recursos ilícitos, estoy hablando de recursos que provienen fruto del esfuerzo, fruto del amor, de buena manera. Ahora, si soy inteligente, sabio, prudente, buen negociante, astuto, etcétera, para que en el trabajo o en el negocio me vaya bien, debo reconocer que todas esas cosas son virtudes que también tengo porque provienen de Yud-Heh-Vah-Uj. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 3, dice así: así ha dicho Yud-Heh-Vah-Uj el Eterno: haced juicio y justicia, practicad el derecho y comparte, librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derraméis sangre inocente en este lugar. Este pasaje de la Biblia nos habla de una época muy oscura en Israel, donde sus líderes oprimían a los más pobres y necesitados. Abusaban de ellos, ya fuera con sueldos muy bajitos o con préstamos de dinero con intereses muy altos, lo cual los llevaban a que por falta de pago surgieran dos situaciones. Una, a la esclavitud. No podían pagar, entonces tienen que trabajar gratis para pagar. La otra situación era el suicidio. No encontraban la forma de pagar, entonces la gente se suicidaba, se quitaba la vida. Uno de los temas que más alejan a las personas de Dios es el dinero, ya que éste se apodera del corazón de todo el mundo. Y hay muchas situaciones que son angustiosas y cuya solución es pedir prestado. Esa es la solución del hombre: buscar un banco, buscar un gota a gota, buscar a alguien que les preste ese dinero para poder solucionar ese momento de aflicción. ¿Y qué dice la palabra del Eterno? ¿Qué dice Yud-Heh-Vah-Uj sobre esto? Shemot o Éxodo capítulo 22
versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo que sea pobre y está contigo, no te portarás con él como usurero ni le impondrás intereses. Levítico capítulo 25 versículos del 35 al 37 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se debilita económicamente con respecto a ti, tú lo ampararás y vivirá contigo como forastero y extranjero. No tomarás de él usura ni intereses o ganancias, sino que temerás a Dios Yud-Heh-Vah, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni le venderás tus bienes o víveres con intereses o ganancia. Deuteronomio 23, versículos 19 al 20, dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni intereses por comida, ni de cosa alguna que se suele pedir intereses. Del extraño podrás exigir intereses, mas de tu hermano no los podrás exigir, para que Dios Yud-Heh-Vah te bendiga toda obra de tu mano en la tierra a donde vayas para tomar posesión de ella. Todos estos pasajes que acabamos de leer tienen una razón, ya que un préstamo con interés podría agravar aún más la situación financiera del pobre. Pero quien tuviere la sedacá o de compartir con el pobre sin interés, entonces Dios Yud-Heh-Vah promete una bendición especial, y es que superará con creces cualquier interés que podría ganar. Claro, acá en la palabra podemos ver cómo nuestro Padre Celestial nos quiere a nosotros enseñar es a compartir y no a ganar de lo que Él nos da, porque Él es justo y Él nunca nos cobra intereses. Pero nosotros tenemos que ver la vida como Él la ve, y es compartir, hacerse de acá. Proverbios capítulo 19 versículo 17 dice: el que da al pobre presta a Yud-Heh-Vah, y él, Yud-Heh-Vah, le dará su recompensa. A Yud-Heh-Vah presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso es lo que en la palabra está escrito. Todo aquel que comparte con el pobre es como si le prestáramos a Dios, y Él no nos va a devolver eso que nos prestó, Él nos va a devolver con intereses, pero es Él. Deuteronomio 15. Vamos a leer Deuteronomio 15, versículos del 1 al 6. Ese pasaje nos habla de un tiempo especial. Es el año de remisión. Dice así: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yud-Heh-Vah. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará de tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Yud-Heh-Vah te bendecirá con abundancia en la tierra que Yud-Heh-Vah tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Yud-Heh-Vah tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Yud-Heh-Vah tu Dios te habrá bendecido. Como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrá dominio. Este pasaje de un tiempo de remisión es el tiempo de jubileo.
donde al final de cada 7 años todo deudor extranjero debía pagar la deuda. Pero el deudor del mismo pueblo de Israel, de la misma familia, se le debía perdonar toda la deuda. ¿Cuántos han cumplido con ese mandato? Eso es un mandamiento de perdonar las deudas, de decir, si tú me debes 1.000.000 de pesos, llegó el día de jubileo, el tiempo de jubileo, y se perdona. No me debes nada. Quedó saldada. Dios saldó la deuda. No se preocupe. Dios la va a saldar. Dios la va a pagar. Y eso es cada 7 años. Claro, eso se puede hacer con la familia. Con el extranjero no. Con el que no pertenece a la familia no se puede. El extranjero sí tiene que pagar. Pero eso, este año de remisión cumple con la familia. El mismo pueblo de Israel. Estos son mandamientos que están dentro de la palabra de Dios, que se deben cumplir porque traen una bendición especial. Mateo capítulo 5 versículos del 42 al 45 dice: al que te pida, dale, o sea, sedacá. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, aquí estás hablando de Yeshua, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que te maldicen, haced el bien a los que te aborrecen, y orad por los que te ultrajan y os persiguen, para que tú seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Yeshua nos está dando enseñanzas de amor y nos está diciendo cómo se debe compartir lo que nuestro Padre Celestial nos da. Ayudar a nuestros enemigos en momentos de necesidad demuestra lo que hay en nuestro corazón. Demuestra cuál es el Dios que habita en mi corazón. No, yo le puedo dar plata a mi familia. Yo le puedo dar plata a un mendigo, a un necesitado, a un vecino que me cae bien y está necesitado. Puedo yo ir a un enemigo, a una persona que me ha ultrajado, que me ha tratado mal, darle un abrazo en un momento difícil y decirle: ¿qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? Puedo hacer eso con una persona que me ha soltado un escupitajo en la cara. Puedo hacer eso con una persona que me ha tratado muy mal, me ha insultado, me ha golpeado. Ahí es donde se demuestra realmente cuánto creo en Yud-Heh-Vah-He-Vah, cuánto creo en las palabras de Yeshua. Es ahí donde yo puedo decir cuál Dios habita en mi corazón. Lucas capítulo 6 versículos 27 al 42. Voy a leerlo todo. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice así, Lucas capítulo 6, versículos 27 al 42. Son palabras de Yeshua. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ay, perdón. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿De los que aman al prójimo? ¿De los que aman al enemigo? ¿De los que ayudan al prójimo? ¿De los que ayudan al enemigo? ¿De los que ayudan sin esperar nada a cambio? ¿O de los que esperan un interés? ¿De los que dan consejos de labios hacia afuera? ¿O de los que miran la paja en el ojo ajeno? ¿De los que perdonan y olvidan? ¿O de los que perdonan y recuerdan? Lucas, ahí mismo, seguidito, capítulo 6, versículos 37 al 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y seguía Yeshua hablando por medio de una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La justicia de Dios va a ser conforme a la justicia que tú practiques en este mundo. El juicio que va a venir sobre ti va a ser el mismo juicio que tú ejerzas sobre los demás. Lo que tú siembres en este mundo es lo que vas a recibir en la eternidad. Yo les puedo decir algo: no hay nada de malo en prestar dinero. No hay nada de malo en juzgar al prójimo. ¿Qué es lo malo que hay entonces? Cuando yo presto dinero, pedir interés a las personas que están agobiadas. ¿Qué es lo malo? Juzgar al prójimo sin yo juzgarme a mí mismo primero. Ahora, hay otra cosa que hay que discernir, y es: ¿entonces puedo pedir prestado? Puede hacerlo, pero a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que se pida prestado. Todos caemos en ese error, porque todos lo hemos hecho. Todos hemos pedido plata prestada, eso sí, todos lo hemos hecho. Y es un error. Es un error porque tristemente es a Dios a quien debemos acudir, no al hombre, es a Dios.
Y cuando acudimos a Dios, Él nos solventa, Él nos ayuda. Ahora, acá la palabra dice que si yo no pido prestado, voy a prestar a las naciones. Claro, se puede prestar plata, esa es otra, también se puede prestar, pero con un interés justo. Eso tiene que quedar muy claro, porque no se puede ser, como se dice, con usura, con intereses altos, tiene que ser con intereses justos. Pero en Proverbios capítulo 2, versículo 7, se nos dice también que aquel que pide prestado se vuelve esclavo del prestamista. Y es por ello que Dios, Yud-Heh-Vah-He, prefiere que acudamos a Él y solo a Él para cubrir nuestras necesidades, en lugar de depender de los bancos, de los prestamistas, de los gota a gota, etc. En medio de este estudio, escuché a un rabino dar un gran consejo. Antes de pedir prestado dinero a un amigo, a un familiar, decide qué es lo que más necesitas: el dinero o a ese amigo o a esa familia. Sé de muchas familias que se han peleado, amigos que se han enemistado, vecinos que a pesar de que viven uno al lado del otro, nunca más se han vuelto a ver ni a hablar, porque el dinero los separó. Es en este punto donde realmente puedo yo demostrarle a Dios, a Yud-Heh-Vah-He, cuánto le amo, ya que Él es el dueño de todo. Él ha perdonado mis transgresiones, mis pecados, mis ofensas, mis deudas, todo lo que he cometido contra Él. Es más, el solo hecho de yo llegar y coger un papel en mi mano y botarlo al suelo, ya estoy ensuciando su creación. Si Él me ha perdonado esas ofensas, si Él ha perdonado mis pecados, si Él ha perdonado mis deudas con Él, porque cuando yo voy al lado, voy por la calle y tengo plata, voy fumando un cigarrillo o me gasto la plata en cualquier inmundicia, en cualquier vagabundería, y hay una persona que está con hambre y yo prefiero gastármelo en esas cosas que son dañinas y no comparto, y aún así Dios me perdona mis deudas con Él, entonces si yo le pido a Él, a Yud-Heh-Vah-He, que haga justicia en mi vida, pero yo no perdono a los que me ofenden, no perdono a los que me deben, no perdono a los que me han hecho daño, entonces yo soy un hipócrita. Quiero justicia de Dios en mi vida, pero yo no soy justo con los que me deben, ni soy justo con los que me han hecho daño, ni los perdono ni nada. Entonces soy un hipócrita, y delante de Dios yo soy un hipócrita. Mateo capítulo 18, vamos a leerlo. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Yeshua enseñó la siguiente parábola: los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces
Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, Yud-Heh-Vah-Heh, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Venga, yo les digo algo, estamos a 10 años máximo a que venga Yeshua a tomar el control de lo que está pasando en esta humanidad. Estamos muy próximo a que venga el tiempo de la justicia de Dios sobre este mundo en manos del Mesías, de Yeshua. Estamos tan a tiempo de perdonar a nuestros hermanos, tan a tiempo de perdonar a los que nos han hecho daño. Estamos tan a tiempo a que no se cumpla esta parábola de los dos deudores en nuestras vidas. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a quien nos ha hecho daño? Acá les voy a decir algo muy fuerte que el Espíritu Santo ayer me puso en mi corazón. Hay muchas personas que escuchan estas prédicas cada sábado. Cada vez que nos reunimos escuchan las prédicas, salen llenos de ánimo, entusiasmo, eso, me llaman, me escriben, me felicitan, eso mejor dicho que no dicen. Dicen que creen en Dios, dicen que le aman, pero odian a sus hermanos, pelean con sus hermanos de sangre, hermanos en espíritu, y han peleado es por dinero, porque se prestaron, porque hicieron negocios, en fin. Esos sí van y le piden perdón a Dios y dicen: ¡ay, Diosito mío! ¡Ay, Padre Santo! Perdóname por esto, perdóname por lo otro, pero yo no voy a perdonar a mi hermano, no voy a perdonar a mi familiar, no voy a perdonar a mi amigo. Hasta que no me paguen yo no los perdono. Es más, que se queden con esa plata, ya no les perdono de malas. Pues hombre, si van a seguir con esa actitud, es mejor que no sigan escuchando estas prédicas, es mejor que no sigan acá ni escribiendo ni nada. Todo lo que yo les enseño es porque Dios me lo coloca en el corazón. Y los que han estado en iglesias cristianas o católicas saben que lo que hemos aprendido acá es totalmente distinto a lo que les enseñan en esas iglesias. Dios, a través de su Espíritu, a través de su Hijo Yeshua, nos está guiando por un camino hacia Él, donde cumplimos su voluntad. Hipócritas,
No vuelvan a escribir, no vuelvan a llamarme, no, arréglenselas con Dios, más bien, no, a mí ya no me metan más en problemas, no me metan más en vainas, porque yo les he dicho las cosas de manera muy clara y no la hacen. ¿Sabe cuál es la ventaja? ¿Sabe por qué yo puedo decir eso? ¿Y sabe por qué en las iglesias cristianas católicas no pueden decir eso? Porque en esta casa, en esta congregación, se depende, es de Yud-Heh-Vah-He. No de la cantidad de personas que traigan diezmos o ofrendas, no, porque nosotros no dependemos de nada de eso. Nosotros dependemos de la Sedaká, de Yud-Heh-Vah-He, y no de las ofrendas, ni de los diezmos. La iglesia cristiana no puede hacer esto, no pueden decir eso. Donde digan esto, se quiebran. Acá dependemos de nuestra emuná, de nuestra bitajón, y ahora del Sedek y de la Sedaká. Pero por encima de todo dependemos del amor de Yud-Heh-Vah-He en nuestras vidas. Dependemos de nuestro amor por el prójimo, pero de un amor verdadero, no un amor falso o hipócrita. Salmo capítulo 68, versículos 5 al 6. Salmo capítulo 68, versículos 5 al 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios Yud-Heh-Vah-He en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Este pasaje nos habla de la forma en la que Dios Yud-Heh-Vah-He ayudaba a los niños huérfanos, a las mujeres viudas, a las mujeres desamparadas en ese tiempo en el cual existía Israel como pueblo en las 12 tribus. En la época en la que Israel habitaban como un solo pueblo, como una sola nación. Estamos hablando ya de casi 4.000 años, 2.000 años, en fin. Resulta que el pueblo de Israel, cuando veía que había un huérfano o una viuda o una mujer desamparada, lo que hacía era que abrían las puertas de sus casas. Y era el huérfano, la viuda o la desamparada la que escogía en cuál casa entrar. Pero todos abrían las puertas de sus casas. Había una razón por la que ellos abrían las puertas de su casa. Era porque sabían que cuando abrían la puerta de su casa, Dios, Yud-Heh-Vah-He, iba a traer la Sedaká, iba a compartir el oro y la plata con esa familia en la cual abrieron las puertas de su casa y entraron los huérfanos, las viudas o las desamparadas. Imagínense cómo era el corazón, el pensamiento, la forma de emuná de esa situación. Dios prosperaba esa casa. O sea, no solamente a la viuda, al huérfano, al necesitado, no. Era toda la casa, toda la que prosperaba, los que vivían allí también. Dios les traía recursos de gran manera. Y todo porque tenían emuná, porque creían y eran obedientes a la voluntad del Eterno. Les llegaba Sedaká. Y Dios es justo. Dios obraba en justicia en esa casa. Hay una historia que me fascina. Llegó un rabino, el cual era el encargado de la Sedaká en el pueblo de Israel. Uno de los encargados, habían varios rabinos que tenían que llevar la Sedaká o lo que les llegaba a sus congregaciones, iba a entregárselo a los que lo necesitaban, a las casas que abrían las puertas para aquellos que necesitaban. Ese rabino llegó a un hogar donde habían varios huérfanos. Saludó al dueño de la casa y le dijo: ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo por acá?
Y el dueño de la casa, no, muy bien, rabino, muy bien. Mire cómo están los muchachos, mire cómo va todo. Están estudiando, están aprendiendo de Torah, no les falta nada, gracias a nuestro Padre Celestial. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Vengo a traer la sed acá para ustedes. ¿Qué quieren comer hoy? Entonces el padre de familia dijo: queremos todos comer hoy un pollo bien gordo, bien asado, hermoso, con papas, con arroz atollado, un gran vino, un jugo delicioso. De postre queremos una tarta especial así, así, asada, en fin. Y el rabino dijo: uy, no, venga, espere un momentico. Yo solo soy el encargado de llevarla de acá y la tengo que compartir con todos. Entonces llega el dueño de la casa y le dice: ¿acaso yo le estoy pidiendo a usted, rabino, algo? No, es a Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, con quien estoy hablando. Es Él quien da. Claro, el rabino llegó, sacó la parte que le correspondía a esa casa, se la entregó, les alcanzó para todos los manjares que pidieron y para mucho más, para regalos para todos los niños, incluyendo los hijos del señor de la casa. Santiago, capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es, oiga pues, la religión que es pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y vivir sin pecado. ¿Sabe cuál es la religión verdadera? Compartir con el necesitado y vivir sin pecado, sin mancha en nuestras vidas. El comportamiento que los hijos de YTOG deben tener es ese: compartir, compartir, compartir con todos, con el necesitado, la viuda, el huérfano, con los amigos, con los enemigos, con la familia, con todo el mundo. Compartir sin esperar nada a cambio, porque el que te va a dar ese interés, esos intereses, el que te va a dar a cambio va a ser YTOG. Él es el quien te va a pagar, no el hombre. Ahora, los judíos basan su vida, su comportamiento en tres cosas: en tefilá, o sea, en oración; en teshuvá, o sea, arrepentimiento; en tzedaká, o sea, compartir. Resulta que todos conocemos cuál es el muro de los lamentos. Todos sabemos que en Israel hay un lugar donde todo el mundo se reúne a orar, pone allá, se ponen ese muro, colocan sus manitas, se ponen a orar allí de frente y todo eso. Resulta que en la parte trasera o de atrás del muro hay cualquier cantidad de fundaciones a las cuales, después de orar y arrepentirse en el muro de los lamentos, van a llevar su sedaká. Hay muchas fundaciones que están ahí precisamente porque saben que es el lugar donde ellos oran, se arrepienten y tienen que llevar la sedaká. ¿Cuántos de aquí han orado, se han arrepentido y han salido a llevar su sedaká? Vamos a hacer las cosas de manera completa, conforme a la voluntad de Dios. Y la sedaká no es llevar dinero tampoco, siempre, no, también es, hagan algo con sus manos, chocolatico, cafecito, pan, huevos, lo empacan bien bonito y salen, lo llevan a una persona que lo necesite.
cojan, oran, se arrepienten de sus pecados y van ante la persona que les hizo daño, van, tocan la puerta, vecina, vecino, tome, vea, tome, aquí les traigo, con mucho amor, Dios los bendiga, y salen. Siembren una semilla de acá. No sean deudores delante de Dios. No. Mateo, capítulo 6, del 1 al 4. Mateo, capítulo 6, del 1 al 4 dice: todo, quieren saber desde acá de manera intensa, de manera fuerte, le hacen todo el capítulo 6 de Mateo. Todo. Tarea, le hacen todo el capítulo 6. Ahí van a aprender hartísimo, muchísimo desde acá, de compartir. Del 1 al 4, ¿qué dice? Aquí el título dice Jesús y la limosna, pero en la versión verdadera, en la versión original dice Jesús y o Yeshua y la Seacá. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Uy, tremendo, empezamos con la justicia de Dios. Y Yeshua nos dice que nos guardemos, que nos cuidemos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. Sigue diciendo, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Claro. Yo doy algo a alguien, pero lo pregono. Se lo cuento a todo el mundo, entonces ya recibí mi recompensa, porque todo el mundo va a decir, ay, tan bueno, como es de generoso, como es de compasivo, como da limosnas, ay, no, tan bueno que es. Ya recibí la recompensa. Cuando pues des acá, no limosna, o sea, cuando compartas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En esa época habían personas que tocaban el shofar para avisarles que iban a pasar por las casas recogiendo ofrendas para llevárselos a los más pobres, a los más necesitados. Entonces decían, ay, tan bueno, ahí vienen los que les van a ayudar a las gentes, a las personas, y tocaban el shofar de manera muy fuerte. Eso a Dios no le agrada. Mas cuando tú des acá, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu acá en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llevemos, entreguemos, demos sin alardear, que nuestro Padre Celestial es quien nos va a recompensar. No es dar por lástima, es compartir con alegría, con gozo, con júbilo. ¿Por qué? Porque resulta que Dios me escogió a mí para bendecirme, para darme y yo poder darle, poder compartir. Dios es todo este brazo y yo soy esta mano. Acá Dios coloca lo que es de Él para darlo, para compartirlo con el prójimo. Acá dice, y leímos en el primer versículo de este capítulo 6, en la segunda parte dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es importante entender que el hombre no sabe compartir con el necesitado, ya que por lo regular busca vanagloriarse. Es más, les voy a decir otra cosa. Muchos comparten con el necesitado, pero porque necesitan ponerse en paz. Porque necesitan decir,
Ay, yo leí a este señor, entonces ya, hice mi obra del día. No, yo comparto es porque, Padre, gracias porque tú me has dado, entonces yo puedo ir a la calle a compartir de lo que tú me has dado. No es para ponerme en paz con Dios, no es para dar una limosna, no, es porque yo estoy feliz y agradecido con Dios y puedo ir a llevarle a las personas. Ahora, ayudar a un niño. Claro, vemos un niño con hambre en la calle y nos toca el corazón. Pero resulta que a ese niño en la calle no solamente es darle alimento. También se deben abrir las puertas de la casa. También se le puede bendecir con el estudio, con los útiles, con un cuaderno, con un lapicero, con un tiempo para decirle, ¿entendiste algo? ¿Sabes algo? ¿Qué necesitas? Con un anciano en un hospital. Acá también es ir a compartir el tiempo. También es ir a buscar personas que están llorando y irle a dar un abrazo, compartir del amor de Dios que Él me da todos los días. Acá no solamente es dinero. Hay muchas más cosas que son acá. Dios todos los días nos da amor, nos abraza, nos da felicidad. Podemos ir a compartir también de eso, de esa felicidad, de ese amor, de esa calidez. Salmo capítulo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yud-Heh. Yo los invito a que se animen a creer en este versículo, este salmo. Padre, gracias por los pobres que tú nos envías, por los menesterosos, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, para yo poder ir a llevar mi sed acá hacia ellos, para yo poder compartir con ellos todo lo que tú me has dado, Padre Santo, una voz de aliento, un pan, un abrazo, alegría, esperanza, fe. Gracias, Padre, por ellos. Colócalos en mi camino para que yo pueda compartir con ellos. Y te pido, Padre Santo, también para que traigas esos recursos, para que yo pueda hacer tu mano extendida en este mundo, y así todos podamos ser felices y estar haciendo tu voluntad, Padre. Te lo pido para cada uno de nosotros, de esta congregación, Padre Santo. Yo los invito a que crean en este versículo, porque no sabemos cuándo va a llegar el día malo para nosotros. No sabemos, pero si hemos hecho acá, hemos compartido con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados. La palabra dice, y Dios no miente, que en el día malo Yud-Heh nos va a librar. Libro de Hechos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 9. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 43, dice así: había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en sedacá que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas o Tabita hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita,
levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en Yeshua. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope Pedro en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Tabita se levantara? La sedacá. Compartir con las viudas. En el día malo de Tabita, cuando ella murió, la sedacá fue la que habló por ella. Las viudas hablaban por ella. Eso es sedacá. Y en el día de malo, nosotros sabemos que Dios no miente y va a responder a nuestra sedacá. Génesis, o Bereshit, capítulo 18, versículo 19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Yud-Heh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yud-Heh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este pasaje es tremendo, porque este pasaje nos dice que Dios sabe que Abraham le va a enseñar a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, que hay un Dios todopoderoso y que todos tienen que hacer justicia y juicio. O sea, la palabra acá es sed y sedacá. O sea, van a ser personas justas porque van a compartir lo que el creador del mundo nos ha dado a todos. Y que eso, como Abraham se los va a enseñar a ellos, eso va a hablar muy bien de Abraham. Y como va a hablar muy bien de Abraham, entonces Dios le va a cumplir sus promesas. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser personas justas, a compartir lo que tienen con el prójimo, con el necesitado, a ser justos delante de Dios, entonces Dios nos va a cumplir a nosotros, los padres, las promesas que nos ha dado. Tenemos tarea con nuestros hijos y Dios nos va a cumplir sus promesas. Ahora, muchos van a decir así: no tengo para mí, no tengo para mi familia, menos tengo para ayudar a un necesitado, a un pobre. Yo también soy necesitado. Que me ayuden a mí. Vamos a leer Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Porque muchos se creen pobres. Se creen que más bien no pueden dar nada, no pueden ayudar a nadie, porque no tienen. Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44 dice: estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda muy pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, menos de 4,000 pesitos hoy en día. Entonces Yeshua, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Pensamos en que no tenemos? Eso significa que yo estoy juzgando a Dios porque Él no me ha dado. Eso es ser uno hipócrita. Eso es ser uno falso. Una vida muy pobre pudo dar
cuánto más nosotros que somos hijos de Yud-Heh-Vah-He. Ahora les digo, no es porque seamos solidarios, porque seamos buenos, porque seamos generosos, sino porque es lo justo. Lucas, capítulo 17. Uy, nos rindió harto. Ya casi vamos a terminar. Lucas, capítulo 17, versículos del 9 al 10. Dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y una vez les digo a todos, nosotros vinimos a este mundo a ser siervos de Dios. Todos queremos ser siervos de Dios, de Yud-Heh-Vah-He. Entonces debemos cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Es una obligación que nosotros le ayudemos al prójimo con nuestros recursos, con nuestra sedaká. Es una obligación que perdonemos al que hemos hecho daño, al que nos ha hecho daño. Es una obligación bendecir a todo el mundo. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra misión, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que estamos llamados a hacer. No es que seamos buenos, no. Hombre, hay algo que yo a veces he discutido con mi esposita, y es que estamos trabajando en una empresa, entonces nos pagan por ese trabajo, pues lo debemos cumplir y lo debemos hacer de la mejor manera. ¿Por qué tenemos que agradecer o que dar un bono o una bonificación a alguien que hizo y que cumplió con sus tareas? La obligación es todo el mundo llegar temprano todos los días a su trabajo, la obligación es todo el mundo cumplir la tarea por la cual fue contratado. Hay muchas cosas que yo considero, o yo, desde mi punto de vista, me contrataron para hacer pan en una panadería, pues yo hago el pan. ¿Por qué tengo que exigir más si para eso me contrataron? Hombre, seamos justos. Que no solamente hago el pan, que voy a hacer el caldo también para el desayuno y vender en la panadería, pues lo hago por amor, porque quiero compartir las virtudes que Dios me ha dado con ellos. ¿Qué más que compartirlo con las personas que también me ayudan, me dan trabajo? Yo comparto tiempo con mi jefe, ellos son los que me sostienen, ellos son los que me pagan, gracias a Dios. Entonces yo comparto tiempo con ellos, les doy unas horas más adicionales. No tengo por qué cobrar esas horas adicionales, se los quiero dar como sea acá. Compartir es muy importante. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. El juicio a las naciones. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces
Los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los justos hacen lo que es justo. Así que un justo comparte con el necesitado, con la viuda, con el enfermo, con el que está en la cárcel, con el menesteroso. Nosotros, yo se los puedo decir, deberíamos ser justos, porque nuestro Padre Celestial nos ha compartido mucho a nosotros. Y nosotros podemos dar esa acá, compartir con el necesitado. No es dar limosna, no. No es dar de lo que sobra, no. Es compartir, es ser justo, es darle gracias a Dios a través de aquello que Él nos da día a día. ¿Tienes 5 usos, 5 camisas, 5 pantalones? Hombre, regalemos 1 o 2 a los que no los tienen. Tengo 5 kilos de arroz, puedo regalar 1 o 2 a quien no lo tiene. Que todos los días tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposa, vivos, vivas, y recibo de ellos un beso y un abrazo. ¿Cuántas personas no hay en la calle necesitando un beso, un abrazo de parte de uno? Proverbios, y cerramos con este versículo. Proverbios capítulo 3 versículo 27. No te niegues de hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder hacerlo. No te niegues de hacer el bien cuando puedas hacerlo a todo el mundo. Es más, hazlo con más veras a quien te ha ofendido. La acá es un acto de emuná, es un acto de fe, de amor, de justicia. Pero darse acá, o no busques la salvación, el perdón de Dios a través de la acá. No. Muchos piensan que dar, con eso van a comprar la salvación. No. La salvación es a través de la intención del corazón, del amor verdadero, de la emuná verdadera, de la confianza en Dios verdadera, de compartir como se debe hacer. Padre eterno, bendito y amado Yud-Jehová, gracias. Gracias te damos a ti, Padre Santo, por este día el cual nos has enseñado de tu palabra, porque tu palabra es recta. Padre Santo, queremos poner por obra
tu palabra. Queremos que tu palabra se vuelva carne en nuestras vidas. Por eso, Padre, gracias por enseñarnos sobre la emuná, sobre la fidelidad, sobre la obediencia verdadera. Queremos alcanzar tu justicia, Padre Santo, pero esa justicia verdadera, esa justicia que te agrada. Y queremos ser tu brazo extendido en este mundo, reconociendo que tú eres el dador de todo, que tú eres el creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por cada día con el cual tú nos bendices, por el amor tuyo, el calor tuyo, por el aire, por el sol, por las estrellas, por todo lo que tú nos das. Y permítenos compartir no solamente tu creación, sino también ese oro y esa plata que tú día a día traes a nuestras vidas. Con tu palabra creaste todo. Con tu palabra nos estás enseñando también a caminar en este mundo. Padre, permite que ese temor que tiene que vivir en nosotros por ti sea el que nos lleve a demostrar el amor, a demostrar la manera correcta de compartir, a demostrar, Padre Santo, que tú, tu Santo Espíritu y tu Hijo Yeshua viven en nosotros y que nos conducen a ser la extensión del reino de los cielos y su justicia en este mundo. Padre, gracias, y te pido que toques el corazón de todos aquellos que escucharon esta prédica, para que vayan a donde aquellas personas que no han perdonado, o personas que les deben, o personas que de alguna manera los han ofendido, para que sanen su corazón, para que puedan dar un abrazo, para que les puedan ayudar de alguna manera, para que puedan todos sanar y así demostrarte a ti que creen en esta palabra, que creen y ponen por obra lo que han escuchado hoy de ti. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Que la justicia de tu Hijo Yeshua, cuando venga a este mundo, venga sobre todo tu pueblo, y en este tiempo nos prepare para ser justos delante de ti. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. A todos mis amados, les agradezco mucho por su compañía, por estar con nosotros. Vuelvan y vean este video, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Abran las puertas de sus casas, abran su corazón. Bendiciones. Feliz día.